En Chile, un nuevo derrumbe pone en peligro a 13 edificios de departamentos en Viña del Mar. Lo más grave es que un equipo de expertos ya había advertido de los riesgos de construir en esa zona, pero siguieron adelante con los proyectos inmobiliarios. Vamos a ver. Era para muchos un escenario predecible. En la misma zona donde hace menos de un mes habría un socavón que obligó a evacuar a decenas de personas ante el peligro de derrumbe, hoy se abre otra enorme y nueva fisura a tan solo un par de metros de distancia. Esta es la imagen del costado de la ahora tristemente famosa comunidad del edificio Kandinsky. Es el 23 de agosto. Y el frontis de la comunidad vecina, que desde hoy también debe sufrir exactamente lo mismo. Es el edificio Miramar, el que se despertó con un gigantesco emprendimiento de tierra en su entrada. Esto se hizo tira a la calle completa y llegó desde acá, desde lo que es ese muro de contención hasta acá, todo se derrumbó y eso fue en cosas de minutos. ¿Hay mucho peligro, comandante? Sí, porque está a 2 metros de que llegue a la piscina, que se encuentra el edificio y de ahí si sigue esto se puede caer. De día la consignación del daño era evidente y la necesidad de saber qué fue lo que ocurrió urgente. No es tan grande como el del anterior, ¿ya? Pero igual, claro, o sea, se llevó calle, Durante el día los equipos técnicos del MOB y Serna Geomín comenzaron a hacer una nueva revisión y tras ello la zona cero se amplió. Ahora es todo el barrio el afectado. Es que la delegación determinó que se debía evacuar 2 edificios más, sumando 3 las construcciones desalojadas forzosamente, dejando de paso a 200 personas damnificadas. Había fracturamiento en todos los pisos de un edificio, habían deformaciones en las calles, habían deformaciones en un puente, en los muros. Eso está indicando que es un terreno que está en constantes movimientos y acomodaciones con los sismos. Por ahora el edificio Kandinsky se mantiene inhabitable, no puede entrar nadie, mientras se mantengan las obras para apuntalar el socavón. En cuanto a la torre A y B del edificio Miramar y el edificio Santorini, permanecerán evacuados hasta que se evalúe su real peligro. Todo en un nuevo capítulo de un hecho inédito que mantiene en permanente alerta a esta zona de Viña del Mar, que tiene 2 profundos socavones frente a estas exclusivas edificaciones. Edificios de lujo construidos en una zona que ya habían advertido que era peligrosa. Este informe de un equipo de geólogos en Chile es del 2019. Habían detectado que en alguna de esas edificaciones ya había grietas y que era peligroso seguir construyendo, pero en medio del boom inmobiliario en esta región de Chile siguieron adelante, no pasó nada. Bueno, nadie preveía que iba a empezar a llover en mayor cantidad como está pasando ahora. Y hace un mes, recordarás que justo uno de estos colectores colapsó debido al volumen de lluvias. Se rompió el tubo, empezó a filtrar agua por dentro y se derrumbó una parte de este acantilado y produjo un socavón. Sin embargo, el día de ayer, en la noche, se registró otro colapso en el mismo tubo colector debido a que las lluvias no han cesado. Se produce otro derrumbe y ahora son 3 edificios que están en peligro de derrumbarse. En nombre del progreso, ¿cuántas normas de construcción nos saltamos? Miramos lo de Chile con estos edificios bien construidos, modernos, costosos, y lo podríamos traer a nuestro país. Así es. Porque siempre nos dedicamos a mirar aquella casita mucho más rural, construida con material que vas recolectando, que tienen a duras penas una pared de cemento. Pero miremos todas esas obras construidas, por ejemplo, en los acantilados de la Costa Verde. Sin irnos muy lejos. ¿Cuántas se han acercado demasiado al acantilado? Un acantilado que erosiona. ¿Cuántos tienen su terraza prácticamente colgando del precipicio? Y se ha dicho, porque varias veces en Punto Final hace poco se hizo un informe sobre los riesgos. Exacto, ¿Qué va a pasar si hay un terremoto? Y no hacemos nada. Hasta que no se caiga el edificio, lamentablemente, nadie va a reaccionar. Así es, hay que tener en cuenta que cuando construyeron esos edificios en Chile, los mismos representantes de las empresas constructoras dijeron, bueno, nosotros respetamos todos los parámetros de seguridad, respetamos todo lo que había pasado. Nadie podía imaginarse que iba a llover tanto como está lloviendo ahora, claro. Pero la erosión del viento, las mismas lluvias,
pueden ocasionar ese tipo de fenómenos. Ahora, el volumen del peso, o sea, la cantidad del peso de todos estos enormes edificios tiene que tener algún tipo de impacto en la tierra, en el suelo, y también en el subsuelo. Y hay que tener en cuenta, como tú mencionas, este boom inmobiliario no solamente está en los acantilados de los que hemos hablado. O sea, lo hemos visto aquí en Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Magdalena, incluso en provincias. En Arequipa hay un boom inmobiliario enorme y la gran duda es, ¿se están respetando todos los parámetros de seguridad, todas las indicaciones? ¿Se están haciendo los estudios respecto a si el suelo puede soportar gran cantidad de edificios? Uno, no va a haber problema, pero si tienes 10, 15, y 20... edificios sobre los 20 pisos, edificios familiares. No estamos hablando de mega edificios, de hoteles o que tienen una estructura distinta, sino edificios multifamiliares que superan los 20, 30 pisos en avenidas angostas, donde uno se pregunta realmente, ¿esto es seguro? ¿Esto es adecuado? En el caso del Perú, por ejemplo, en el caso de Lima, zona sísmica. Todo el día nos dicen el silencio sísmico, en cualquier momento llega el terremoto, más de 8 grados, pero ¿estamos haciendo algo? ¿Hay algún plan, alguna acción? Ya hemos identificado todas aquellas zonas vulnerables, porque fácil es echarle la culpa a aquel que no tenía opción de vivir en otro lado, que vive al costado del río porque ese es el único lugar donde puede estar, que está en la invasión porque ese es el único lugar donde puede estar. Pero el que sí tuvo opciones y le vendieron un lugar asegurándole que era seguro, allí estamos entrando en un problema todavía muy complicado que no estamos atendiendo. Así es una situación sumamente peligrosa y más que todo la recomendación para todas las personas que en ese momento están buscando un terreno, comprar un terreno, asegúrense de los temas de seguridad. Tenemos que evitar romantizar esa situación de que no, es que no tenía dónde vivir y por eso invadió el cerro y después vino el hueco y se llevó todo el barrio. No es de esa manera. No. Ya lo hemos visto anteriormente con las lluvias. Aquí en Arequipa, por ejemplo, recordarás un pequeño poblado que fue arrasado en Coyique hace unas semanas. Una niña perdió la vida. O sea, dentro de esa situación, muchas veces la irresponsabilidad, el arriesgarnos, el pensar, no va a pasar, la informalidad también. ¿Cuántas construcciones se levantan de esa manera informal en distritos enormes? San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas. Y la permisividad de la autoridad que ve que esto sucede, deja que siga sucediendo y en algún momento hacen campaña aprovechándose de todas esas personas a las que les prometen el oro y el moro. Y luego se dan estos desastres. Esta niña, por ejemplo, en Coyique, que muere porque cae una pared de un muro de contención en un cerro donde no debería vivir absolutamente nadie. Cuando le preguntabas a la familia, ¿hace cuánto tiempo viven allí? Te decían, 10 años. Así es. No llegaron la semana pasada. En 10 años nadie pudo evitar que esta familia se siga exponiendo al peligro. Claro, como muchas veces no pasa nada, entonces no hacemos nada. Así es, y muchas veces también esto ocurre porque hay autoridades municipales que llegan a esos lugares y los mismos vecinos los expulsan, o sea, los botan a pedradas, se oponen a que haya una fiscalización. Y hay que entender que eso es un tema de seguridad y poner también un alto al avance de tantas construcciones en los cerros, porque son zonas vulnerables, son zonas sumamente peligrosas. No solamente pasa esto en invasiones, sino también en urbanizaciones, en las que ya había una zonificación para viviendas de 2 pisos por determinadas características del suelo muchas veces, y ahora ves edificios de 5 pisos, 9 pisos, 10 pisos. Cerro es cerro. Esté ubicado en la Lima tradicional, en la denominada Lima moderna. Cerro es cerro. La fragilidad de ese suelo es exactamente la misma. Y hayas hecho una superconstrucción o hayas hecho una construcción precaria, cuando la naturaleza hace lo suyo, no vas a poder hacer absolutamente nada. Hemos visto también, por ejemplo, veíamos en la parte de los cerros de Camacho, en el Golf Los Incas, que hay edificios que, por ejemplo, no se han podido utilizar, que están en litigio, porque al final nunca lograron los certificados de defensa civil respecto a la seguridad. Así es, y se quedan ahí como monumentos a ver quién es más vivo, ¿no? Hacen, no, yo presento un papel, presento un recurso y puedo construir, o le pago a alguien en la municipalidad para que me dé la autorización, se levante y luego empiezan a aparecer las grietas. Recordarás, o sea, en Surco, en Suquí mismo incluso, o sea, hay urbanizaciones grandes que han empezado a hundirse y edificios que están en ese problema. Personas que invirtieron todos sus ahorros en comprar departamentos en esas zonas, me parece que una de ellas es el barrio médico. Es que tú les crees. Empezó a hundirse. Si tú ves a un cartel, ¿no? Vas a buscar un lugar donde vivir y de pronto ves un cartel de una constructora, a veces acompañada de un banco, ¿no? Sí. Que financia ese proyecto. Tú dices, oye, de todas maneras eso es seguro. Pues no, se están empezando a construir, la municipalidad los está dejando construir, ya levantaron el edificio, tiene que ser seguro. Pero de pronto
estás viviendo dentro y es donde te das cuenta que de pronto no te dan certificado de conclusión de obra. Nunca puedes independizar tu departamento y ahí empiezan los problemas. Y si lo independizas, de pronto se hunde y te dicen, uy, no, ya pasaron los 5 años, ya no es culpa del constructor. ¿Culpa de quién es que se hunde el suelo? Claro, ¿no? Todo el mundo se empieza a tirar la pelota porque el mismo banco te dice, bueno, nosotros solamente financiamos, pero no vimos nada de tema de seguridad, te dimos el crédito, tú pagaste puntualmente, pero hasta ahí nomás. Y sigue pagando. llega lo nuestro. Además sigue pagando Así tu es. cuota de tu crédito hipotecario, nadie te va a Así es. perdonar. Sí, imagínate, o sea, con un edificio que se está derrumbando, la situación en la que te encuentras que tienes que seguir pagando. Esos edificios que estamos viendo en este momento, que están en peligro de derrumbarse, que ya han sido desalojados, en promedio estaban entre $350.000 y $500,000 cada departamento. O sea, no era una cosa que te sacas la plata del bolsillo y pagas. ¿No? O sea, era una inversión muy fuerte. Sí, puede ser personas que tenían mucho dinero para comprarse estos departamentos, pero como hemos comentado anteriormente, muchas personas que invierten tal vez toda su liquidación, toda su jubilación, la venta de alguna propiedad en comprarse un departamento aquí para alquilarlo como una manera de tener un ingreso adicional, como una manera de ahorro, como un adelanto de herencia, qué sé yo. Y están todos sus ahorros, o sea, toda tu vida, digamos, en temas de dinero está depositada en un edificio o en un departamento que ahora está en peligro de derrumbarse. No saben si estos socavones van a ir aumentando de tamaño y se va a terminar por cayendo uno o los 3 edificios que están en peligro. Viva donde uno viva. A mí me ha pasado a hacer informes respecto a constructoras, situaciones de edificios que de pronto empiezan a rajarse, que de pronto empiezan a presentar fallas y que Defensa Civil mismo te dice, no, usted ya no puede vivir en ese departamento. Gente desesperada, porque no importa cuánto hayas invertido en ese departamento, en esa casita, en ese terreno, uno invierte sus sueños y no significa que porque haya costado mucho o poco, tenga plata para irse a otro sitio. Claro, valga menos, ¿no? O sea, para la justicia vaya a valer menos. O sea, Finalmente el drama es igual. claro, Puedes tener de repente más familia que te acoja, pero me ha tocado ver historias de personas que invirtieron todo lo que tenían y que de pronto no encuentran una respuesta porque confiaron, en este caso, en la formalidad que había detrás de todo ese proyecto en el cual invirtieron. Así es, precisamente, o sea, hemos hablado muchas veces, desastres naturales no los puedes evitar, van a ocurrir, pero sí puedes mitigar sus efectos, puedes mitigar el impacto.